Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura de hoy de Madre de la Paz, perdón, La florece mi amada, el cuarto libro de la antología de la Madre Verdadera. Y estamos en esta sección que habla de la sucesión central de la fe en preparación para la venida del Señor. Dice, iglesias guiadas por el Espíritu que prepararon la nueva providencia del cielo. En la tierra de Corea, Dios ha estado conduciendo un trabajo espiritual enfocado en el cristianismo, centrándose en ciertas iglesias cristianas guiadas por el Espíritu. Dios preparó el fundamento de las décadas de 1930 y 1940 antes de la liberación de Corea de Japón. Para prepararse para recibir al Señor que regresa, esas iglesias cristianas tenían que entender las circunstancias internas de Dios y servir su voluntad interna. Dios guió esta obra a través de numerosas familias y pioneros en Cholsan, en Pyongyang y Gwosan. Hicieron todo lo posible para preparar un buen ambiente para el tiempo del regreso del Señor, ya que el cristianismo fue llamado a cumplir la voluntad de recibir al Señor. Dios hizo que estos creyentes fieles prepararan un ambiente espiritual para recibirlo. Entre las personas que hacían este trabajo espiritual estaba la reverenda Kim Song-do, que vivía en Cheongsam. Otro líder espiritual en ese momento era el reverendo Pak Nam-ju en Hangum, a quien la oficina del gobernador general japonés en Corea le otorgó la autorización para dirigir la Iglesia del Santo Señor. Esto fue posible solo gracias a la guía del mundo espiritual. El mundo espiritual le dio un mensaje al reverendo Beck de que caminara descalzo de Hangum a Cholsan y conociera a la reverenda Kim, aunque la distancia era de 240 a 280 kilómetros. Caminó descalzo y se encontró con la reverenda Kim. De esta manera, se unieron los fundamentos espirituales de los lados este y oeste de la península coreana. Dios preparó este fundamento de unidad para que el Señor que regresa no fuera perseguido cuando llegara. Así es como se formó la Iglesia del Santo Señor. Su nombre toma Seon, que significa santo, de Kim Son-do y Yu, que significa el Señor. De Bak Nam-ju, sin embargo, surgió un problema. Kim Son-do consideraba que su posición era superior a la de Bak Nam-ju, y otros Kim Son-do dijo, como yo soy a quien el cielo enseñó acerca de la misión de Eva, yo soy quien debe servir al Señor cuando Él venga. Cuando la reverenda Kim Son-do y su familia no cumplieron con su responsabilidad en su misión, ésta se transfirió a una mujer que la sirvió fielmente, la reverenda Geo Jobin. Toda la vida de la reverenda Geo se centró en el Señor que regresa. El cielo le enseñó cómo se podía quitar el pecado, cómo vivir una vida diaria de servir al Señor y cómo los niños deben ser educados después de la venida del Señor. La reverenda Geo estableció todas las tradiciones necesarias para vivir sirviendo al Señor que regresa. La reverenda Geo tuvo que hacer estos preparativos antes de la liberación de Corea en 1945. El principio de la restauración es tal que ella necesitaba hacer este trabajo durante los 7 años previos a la liberación. Entonces, el plan de Dios para servir al Señor que regresa podría haberse cumplido en el momento de la liberación. El Mesías podría haber heredado el fundamento de ella que ella había construido e iniciado una nueva historia. La reverenda Geo estaba a un nivel más bajo que el Señor que regresa. Ella no estaba en la misma posición que el Señor, más bien estaba en la posición de dar a luz simbólicamente a Él.
A través de ella, el Señor pudo nacer simbólicamente. Según el principio de la restauración, así su misión simbolizaba la de María. La Madre verdadera heredó el fundamento de la devoción de las iglesias guiadas por el Espíritu. La familia de la Madre era una familia que confiaba en el cielo. 3 generaciones de mujeres, con Demonín en la generación media, se movilizaron para asistir al Señor venidero. No había muchos miembros en su familia, así que creció muy bien. El cielo le dio a la madre una fuerte voluntad y ambición. El ambiente durante el tiempo que ella creció era bastante difícil y solitario. Su madre, Demonim, pasó mucho tiempo viajando por toda la península coreana en busca del señor que venía y sufrió mucho al prepararse para conocerlo. Toda la vida de fe y devoción de Demonim tenía un solo objetivo. Debemos recordar especialmente que, desde el principio, ella fue parte de la nueva obra providencial que incluía proclamar que el Señor del regreso nacería en la tierra como un ser humano. Ella participó en las nuevas iglesias que Dios creó para ese propósito. La reverenda Kim Sando, fundadora de la Iglesia del Santo Señor, fue la primera generación. Otra línea fue representada por la reverenda Jobim de la iglesia de dentro del vientre. Su trabajo sentó las bases que le fueron legadas a la Madre verdadera. Formaron la historia principal de la que Demonin heredó la tradición de fe, pero ella fue la primera de estas precursoras en asistir realmente al Señor. Al dar a luz a la Madre verdadera, Demonin completó el trabajo de estas mujeres que habían trabajado a través de 3 generaciones para llevar a cabo el papel de Eva. Ella se preparó discretamente, sabiendo que la voluntad diaria, fruto de la generación daría fruto en la generación de la Madre verdadera. Las palabras no pueden describir todas las dificultades que sufrió, las muchas pruebas que tuvo que soportar a lo largo de su vida son indescriptibles. Nadie, ni sus hermanos, ni sus parientes, ni sus amigos, fue capaz de entenderla. Mientras transitaba su solitario camino de fe, incluso subsistía con conos de pinos crudos. Sin embargo, su creencia nunca cambió y su fe nunca vaciló al establecer los fundamentos para que la Madre verdadera me conociera. La iglesia dentro del vientre creía que el Señor vendría en persona y que seleccionaría a su novia y a sus 12 discípulos. Por lo tanto, la iglesia entrenó a sus miembros en cómo servir al Señor. La Madre verdadera fue entrenada en ese grupo espiritual especial. La madre de la fundadora de esa iglesia llamó a la madre cuando tenía 6 años y le dio una bendición especial. Cuando conocí a la madre, me di cuenta de que ella ya había recibido todas las bendiciones necesarias para convertirse en la novia. Además, era apropiado que ningún hombre estuviera involucrado en su preparación espiritual y en su familia, y que en su familia fuera la única hija. El reverendo Lee Jong-do fue uno de los representantes del cristianismo que había sido preparado para dar la bienvenida al Señor. Cuando las iglesias cristianas existentes lo expulsaron, fundó la iglesia Nuevo Jesús. Se contactó con la reverenda Kim Son-do de Cholsan en el momento en que el reverendo Bak Nang-yu conectó las iglesias espirituales en las costas orientales y occidentales de Corea. Así es como en la familia de Demonin, su esposo asistió a la iglesia del Nuevo Jesús fundada por un hombre, mientras que Demonin asistió a la iglesia de dentro del vientre fundada por una mujer. Demonim era una figura importante en esa iglesia. Mientras Demonim asistía a la iglesia de dentro del vientre, ella incluso dejó su casa para buscar al Señor por todas partes. Ella recibió bendiciones de los pastores de la iglesia del Nuevo Jesús y también de la iglesia de dentro del vientre. Esto es lo que descubrí cuando investigué a la familia de la Madre verdadera. Tenía que ser así.
Para asistir al Mesías, la madre de la madre hizo muchas condiciones de devoción. Demonin trabajó más duro que nadie en Corea para conocer al Señor venidero. Ella era miembro de una iglesia que dijo que el Señor vendría en persona. La madre tenía una responsabilidad similar a la de Eva. Recibió muchas bendiciones a través de abuelas devotas que conocían a su familia y que representaban toda la historia de Corea. La abuela Hong recibió la educación de importantes líderes de la iglesia guiadas por el Espíritu que se estaban preparando para encontrarse con el Señor. Poco antes de ir a Corea del Sur, la madre de Jeojobin bendijo a la madre al decir que se convertiría en la novia del cielo. La iglesia del reverendo Kim Son-do estaba en la costa oeste de Corea del Norte. Después de su muerte, la reverenda Jeojobin se convirtió en su líder. La madre de la madre verdadera, Demonin, era un miembro devoto de esa iglesia. Ella trajo por primera vez a la madre a esa iglesia cuando tenía 4 años. Y la madre de la reverenda Geo le dio su bendición a la madre cuando tenía 6 años. Esa bendición simbolizó el legado a la madre de la misión de servir al Señor. Cuando conocí a la madre, ella ya sabía que de esta sucesión, todo lo que Dios había preparado se realizó en 1960. Así es como los padres verdaderos pudieron surgir hoy. Sobre esa base se hizo posible otorgar la bendición matrimonial a los miembros de la iglesia para convertirlos en hijos de Dios. Hasta aquí la lectura de hoy. Mañana leeremos La Madre Verdadera vino como la unigénita. Si me permiten compartir tal vez rapidito los puntos principales de lo que hemos leído, yo creo que es muy entrañable, muy, muy importante que tengamos claro todos estos pequeños detalles del fundamento de la Madre Verdadera. Eh, para mí realmente es bastante revelador y detalles sobre todo de nuestra queridísima Demoni, la madre de nuestra madre. Esto de la Asociación Central de la Fe, preparación para la venida del Señor, que estaban esperando al Señor de la segunda venida, ¿no? Entonces esta preparación espiritual para la segunda venida del Señor en Corea fue un proceso profundo y significativo, involucró varias generaciones de fieles devotos y líderes espirituales. Este camino de fe culminó con la preparación de la Madre Verdadera para su misión divina. El trabajo espiritual en Corea en las décadas de 1930, Dios guía el trabajo espiritual intenso en iglesias cristianas coreanas, se enfoca en entender las circunstancias internas de Dios, el fundamento espiritual, se prepara un fundamento espiritual sólido para recibir al Señor que regresa. Muchos fieles participan en esta misión divina y la guía espiritual, el mundo espiritual ofrece orientación constante a líderes que reciben revelaciones y mensajes para guiar su trabajo. Tenemos que destacar también el liderazgo espiritual que es clave, ¿no? El reverendo Kim Son-do, que fue líder de Cholsan y estableció la Iglesia del Santo Señor y recibió revelaciones divinas cruciales. La reverenda Bak Nan-ju, líder de Hambung, también Camino Descalzo, a Cholsan siguiendo la guía espiritual, uniendo el fundamento espiritual del este y el oeste, y la reverenda Hyo Bin, sucesora de Kim Son-jo, recibió enseñanzas celestiales sobre cómo servir al Señor y educar a los hijos, a los niños, ¿no? Y seguimos un poquito hablando de los desafíos y la sucesión espiritual, la responsabilidad no cumplida. La familia de Kim Son-do no cumple su misión y Dios busca nuevos portales para darle esta misión. La transferencia de la misión, la reverenda Jehovín recibe la responsabilidad de recibir al Señor y acepta con humildad esta dedicación y las nuevas enseñanzas. La Jehovín recibe instrucciones celestiales sobre purificación y servicio y establece tradiciones fundamentales para la fe. Y por supuesto, la devoción de Demonin, ¿no? Profunda fe familiar. La madre de la madre verdadera, Demonin, muestra una devoción excepcional. Su fe es un pilar de la preparación para el Señor que viene, la participación de las iglesias providenciales. Demonin se une a las iglesias del Santo Señor y la iglesia de dentro del vientre y la guía espiritual, recibiendo orientación divina
constante y su dedicación influye profundamente en la preparación de su hija, nuestra Madre verdadera. La preparación de la Madre verdadera, la bendición temprana desde su niñez, la Madre verdadera recibe bendiciones espirituales, un camino divino comienza desde muy temprano, es reconocida desde a los 6 años, y a la reverenda Jehovín la reconoce especialmente y la bendice. Y por supuesto la educación espiritual recibe una formación espiritual intensa que prepara su papel crucial para la providencia divina. Entonces, este es un legado espiritual de herencia, de devoción. Nuestra Madre verdadera hereda el fundamento espiritual de generaciones, absorbe la sabiduría, la devoción de las iglesias guiadas por el Espíritu, el cumplimiento. Demonín completa el trabajo de las 3 generaciones de mujeres fieles, asegurando que la voluntad divina se cumpla en la generación con su hija, la Madre verdadera. Y por supuesto la continuidad providencial, la Madre verdadera se convierte en el eslabón final de una cadena espiritual y une el pasado con el futuro de la providencia divina. Entonces, la misión divina revelada, el reconocimiento del papel providencial de la Madre verdadera, ella comprende gradualmente su misión única, acepta su papel con humildad y determinación. La unión del Señor que regresa se prepara para reunirse con el Señor en su misión providencial. Su unión representa la culminación de años de preparación espiritual y el liderazgo espiritual, asumiendo el papel de liderazgo en la nueva guía a los fieles con sabiduría y con amor divino. Así que este es el cumplimiento de la voluntad divina, la unión global, la misión de la Madre verdadera une a las personas de todas las naciones. Su mensaje trasciende fronteras culturales. El crecimiento espiritual bajo su guía, nosotros los fieles, crecemos espiritualmente, nos fortalecemos en el fundamento para el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces es un tiempo de nueva era de esperanza con su liderazgo marcando el inicio de una nueva era, la esperanza y el amor divino que se extienden por el mundo. Hasta aquí mi reflexión y mi compartir un poquito con esta lectura. Ahora quiero invitar, por supuestísimo, disculpen que se haya sido un poquito largo, pero me parecía bastante importante todo esto que hemos leído hasta ahora. Vamos a dar paso entonces a la reflexión de alguien que le gustaría compartir hasta ahora, por favor. Algún punto de agradecimiento o algo que le haya tocado de la lectura de hoy o algo personal. Muchísimas gracias.